Bueno, Dios les bendiga enormemente. Vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por extender un día más su gracia, su misericordia hacia nosotros. A pesar de la soberbia del ego, de la desobediencia del ser humano, Dios sigue extendiendo su mano para que nosotros le recibamos en nuestros corazones y procedamos al arrepentimiento y podamos ser partícipes de la promesa maravillosa, de la esperanza bendita, de la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vamos a meditar en la Sagrada Escritura en un tema que espero lo tomemos con madurez espiritual, porque es algo que hace mucho tiempo Dios lo ha venido colocando en mi corazón, pero que también me he detenido como a hablar del tema por el tema de que pronto puede entrar en choque y de pronto no pueden ser bien recibido por algunos hermanos de la iglesia. Entonces yo espero que seamos maduros espiritualmente hablando y que podamos y que puedas entender lo que aquí el Señor Jesucristo nos quiere mostrar a la luz de la palabra, porque lo que voy a expresar aquí no es mi razonamiento, bajo mi concepto personal, sino bajo la luz de las Escrituras, porque la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria al Señor Jesús. Que todo lo que hagamos para nuestro gran Rey sea por medio de las Escrituras, que esté en la Sagrada Escritura, que no se manipule la Escritura a nuestro amaño, bajo nuestro concepto, bajo nuestros razonamientos o para beneficio personal, sino que todo sea a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Padre eterno, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, y que lo que vamos a recibir de ti, mi Cristo, sea dirigido por ti, no por mí, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tú ya conoces en cada corazón. Padre eterno, gracias por tu palabra. Dirige este mensaje, mi Jesús, en tu nombre, Padre. Vamos entonces a mirar cuándo se recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Para eso vamos a tomar la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, por favor. Vamos a leer de manera detenida, o sea, de manera analítica. Vamos a leer, no por leer o pasando de largo el texto de corrido, sino que vamos a leer de manera lenta, despacio, concentrados en lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí para que nosotros interpretemos la palabra de manera correcta. Espíritu Santo de mi Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que nos des la revelación, sabiduría, entendimiento, comprensión de lo que vamos a leer, mi Cristo. En tu nombre, Jesús, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestro pensamiento, nuestros ojos puedan ver lo que tú realmente quieres mostrarnos, Señor Jesús. Que todo sea direccionado por ti, mi Cristo. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Aquí podemos ver varias cositas importantes. Primero, arrepentimiento. En este texto podemos ver cómo el apóstol Pedro, allá en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, con denuedo el apóstol Pedro le habla a todas las personas que se encontraban allí cuando le preguntaron, cuando fueron confrontados por la palabra y le preguntaron a los apóstoles: varones y hermanos, entonces ¿qué haremos? Porque ya habían sido confrontados con la palabra y ellos se compujeron de corazón y querían saber cuál era el proceso, qué tenían que seguir. O sea, cuál era el paso a seguir para poder proceder al arrepentimiento, para poder ser salvos. Entonces el apóstol Pedro con denuedo les habló diciendo: arrepentíos. O sea, que se arrepintieran de sus pecados y que se bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, arrepentimiento y bautizo en el nombre de Jesús es la fórmula para poder nosotros ser salvos. Arrepentidos, arrepentimiento y bautizo en el nombre de Jesucristo. Y dice la promesa siguiente: recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir esto que cuando tú te arrepientes, según la Escritura, cuando tú te arrepientes, cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, usted recibe el don del Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura. Entonces aquí está la primera respuesta de cuándo se recibe el Espíritu Santo. Vuelvo y repito: cuando te arrepientes, cuando te bautizas en el nombre de Jesucristo, recibes el don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Evangelio que se te predica, las buenas nuevas, y lo adoptas en tu corazón, te arrepientes y te bautizas en su nombre como confirmación de ese arrepentimiento, vas a recibir el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar de algo muy importante, y es los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Es importante que aquí usted analice, que se concentre en el 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Les recomiendo que para poder que puedan entender bien de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que es algo neurálgico, nosotros, cada uno de ustedes, se enfoquen, le dediquen tiempo al estudio de 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, para que podamos entender bien los dones espirituales y cómo se aplican a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 3 al 12. Vamos a leer esta porción importante, pero vuelvo y repito, ustedes profundicen, por favor, una vez terminado este estudio, profundicen en el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de 1 Corintios, para que podamos entender bien este tema de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a ir explicando de aquí en adelante. Resulta de que usted no puede decirle al Señor, no puede llamar a Jesús Señor si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque acá dice, sino por el Espíritu. O sea, usted no puede, usted le dice al Señor Jesucristo, Señor mío, y eso se hace es por el Espíritu, según lo que dice la palabra del Señor. Lo leeré de nuevo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Quiere decir que hay una diversidad de dones, a los que tenemos acceso, que vienen junto con el paquete de la salvación cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuchen. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí hay una palabra importante y es manifestación. Porque hay veces nosotros pensamos que solamente el hablar en lenguas es la única manifestación y garantía de saber si nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero en la palabra del Señor no dice esto. Dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor Jesús. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Quiere decir que aquí está muy bien explicado, o sea, no hay pierde. Por el Espíritu palabra de sabiduría, por el Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, son diferentes operaciones, por lo que el Señor Jesucristo nos muestra acá en 1 Corintios capítulo 12. Maneras diferentes de operaciones del Espíritu Santo. A algunos ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, escuchen esto, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuchen esto: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, como Jesucristo quiere, reparte a cada uno en particular los dones del Espíritu Santo. Aquí aparecen 9. Está de 8 el hablar en lenguas. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es importante que nosotros leamos la Escritura y que conozcamos la realidad para que no te vayas a frustrar, porque yo veo mucha gente y hermanos de la iglesia con muchísimo tiempo que hay veces se frustran porque no han hablado en lenguas. No quiero decir con esto que seamos permisivos en la búsqueda de tener ese encuentro con Jesucristo, esa experiencia maravillosa de hablar en lenguas, porque yo he hablado en lenguas. Gloria al Señor Jesús, y gracias al Señor doy por haberme permitido tener esa experiencia maravillosa con Él, porque es una experiencia hermosa. Pero quiero que tú puedas entender hoy que no te frustres porque no hayas hablado en lenguas. Sigue buscando la presencia del Señor Jesús. No estoy diciendo con esto, vuelvo y repito, para que no me malinterpreten, que sean permisivos y que no vayan a ver la importancia del don de hablar en lenguas, sino que quiero que ustedes puedan entender que hay veces nos enfocamos mucho solamente en este don espiritual de hablar en lenguas, pero quizás ya el Señor te ha entregado cualquier otro don en particular de los que habla 1 Corintios 12, y tú no te has dado cuenta porque estás más enfocado en hablar en lenguas que en la experiencia con los otros dones que ya el Señor quizás colocó en ti. Por eso Él dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí para adelante Él sigue haciendo una explicación sobre, pone un ejemplo del cuerpo carnal, del cuerpo humano, y pone ejemplos como de la mano, que hacen parte del cuerpo, de
un miembro inferior que hace parte del cuerpo. Lean el capítulo 12 completo y el 13 y el 14, por favor, para que ustedes se den cuenta. Quiere decir que son diferentes operaciones del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, vamos a mirar la obra del Espíritu Santo y vamos a mirar a la luz de la palabra. Una persona no puede arrepentirse si no hay una obra del Espíritu Santo. Hay veces hemos entendido, no, es que no has recibido el Espíritu Santo, hemos entendido mal este concepto o esto que quiere el Señor Jesucristo mostrarnos en su palabra, porque este era un problema que había allá en Corinto también. Por eso el apóstol Pablo allá les explica de manera coherente y responsable, de manera inspirada por el Espíritu Santo, inspirado porque él estaba en ese momento inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces el apóstol Pablo vio allá que había este inconveniente que todavía sigue sucediendo en muchas congregaciones. Una persona no puede arrepentirse si no hay una obra del Espíritu Santo. O sea, métete esto en la cabeza, porque es que hay veces decimos, no, es que esa tal persona no ha recibido el Espíritu Santo porque lo relacionamos con el don de hablar en lenguas. Pero recuerden que una persona no puede arrepentirse si no hay una obra del Espíritu Santo. O sea, usted no se puede arrepentir por sí solo. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Nadie puede creer al Evangelio si no es por el Espíritu Santo, querido hermano y hermana. Porque si nosotros pensamos así, entonces le estamos atribuyendo el poder de Dios al ser humano. Y nosotros no nos podemos envanecer, o sea, nosotros no somos capaces de hacer nada sin el Señor Jesucristo, sin que Él ponga su mano allí. Nadie puede creer al Evangelio si no es por el Espíritu Santo, vuelvo y repito. Y la palabra del Señor en Romanos 8:7 nos lo confirma. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios si no hay una influencia del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la palabra acá. Dice, ni tampoco pueden. O sea, no tiene la capacidad la carne de sujetarse a la ley de Dios sin la inspiración, sin la influencia del Espíritu Santo. Lo leeré de nuevo, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, aleluya, ni tampoco pueden. Gloria al Señor Jesús. Dice, vamos a hablar entonces de el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el Señor es muy claro y nos dice, para que no te confundas, en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 18. Por favor, toma nota y lee, relee y recontralee de nuevo estos versículos pidiendo la sabiduría y el conocimiento, el entendimiento y la revelación por parte del Señor Jesucristo antes de leer. Pero confirma lo que estoy diciendo en la palabra, por favor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Gloria al Señor Jesús. Quiere decir que nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que dar un resultado. Se tiene que ver evidenciado en nosotros los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Está de primero el amor, escucha. Si yo no tengo amor, nada soy, como dice por ahí una canción. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano y hermana, presten atención a este mensaje del Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis.
¿Cuál es la mejor forma de yo darme cuenta si una persona tiene al Espíritu Santo o no lo tiene? Acá lo dice en Mateo, y también podemos ver los frutos del Espíritu en Gálatas. Por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar el tema de las lenguas. Las lenguas hace parte del paquete de la salvación, pero no es igual a decir que una persona no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Porque ya lo hemos visto aquí en lo que acabamos de observar, lo que acabamos de leer, en lo que acabamos de meditar. Tú te has dado cuenta que una persona, porque no habla en lenguas, no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Entonces les dijo el Señor Jesucristo, les dijo allí en Hechos, capítulo 19, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Dijo uno de los apóstoles allí a Apolos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiere decir que aquí para el apóstol era segurísimo, estaba convencido, totalmente convencido, tenía la certeza de que cuando una persona creía en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, creía en las buenas nuevas, en el Evangelio de Jesucristo, cuando una persona creía en Jesús, recibía el Espíritu Santo. Eso lo confirma aquí el texto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Dijo el apóstol. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, acá se nota en el texto la certeza que tenía, vuelvo y repito, el apóstol, de que cuando se creía se recibía el Espíritu Santo de Dios. Hechos 19:2. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Sagrada Escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Otra vez habla de recibir el evangelio y de creer. Entonces, habiendo creído en él, fuisteis sellados, escuchen esta palabra, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor toma nota, vuelvo y repito, y profundiza en el texto bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay veces nos dicen, tú no has sido sellado con la promesa del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra del Señor es muy clara y nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando tú crees a la verdad, cuando crees al Evangelio, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, lo leeré de nuevo, habiendo oído la palabra de verdad, oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Entonces, mucho cuidado con esto. No quiero que se generen controversias, pero es necesario exponer la palabra del Señor tal cual como está escrita. Hay personas que hablan en lenguas pero no dan frutos. Hay personas que hablan en lenguas y viven mal. Esto es una realidad. Entonces, la confirmación o el hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, no es una garantía de que tú estés bien espiritualmente hablando. No es una garantía de que estés caminando en obediencia. Porque hay personas que hablan en lenguas pero tienen una doble vida. Gloria al Señor Jesús. Cada uno de nosotros sabe, y de pronto pues ante la sociedad o ante otras personas, o ante tu pastor o ante tu diácono o ante tus
Líderes, tú puedes aparentar una cosa, pero solamente el Señor Jesucristo conoce tu corazón y tu caminar y tu conducta frente a las cosas espirituales, frente al Señor Jesucristo. Entonces a Él no le podemos ocultar nada. Es tiempo de que si nosotros, está sucediendo en nosotros esto, pues que te pongas de rodillas y de manera sincera y genuina entregues realmente tu corazón a Jesucristo y te limpies de todos estos pecados ocultos que quizás de pronto tienes. Y que no vayas a pensar que porque hablas en lenguas, entonces ya te vas a relajar y estás listo o lista. Y entonces Dios avala lo que estés haciendo por allá en secreto indebido. Ojo con eso. Mucho cuidado. Hay veces estamos más preocupados por hablar en lenguas que por caminar en santidad y en obediencia. Hay veces estamos más preocupados por ello que por caminar en santidad y en obediencia. Vuelvo y repito, hablar en lenguas no es igual a estar caminando en santidad o en obediencia, porque hay muchas personas, vuelvo y repito, que han hablado en lenguas, pero no están caminando en santidad y obediencia. Entonces, hablar en lenguas no sustituye la santidad. Hablar en lenguas no sustituye la santidad. Deja de buscar la aprobación de los hombres y busca la aprobación del Espíritu Santo de Dios. Ahí es lo más importante. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas es ir a los brazos de Jesús, arrodillarnos ante el Señor Jesucristo y no vivir de pronto de apariencias, sino que nosotros de verdad con una intención genuina, nosotros agrademos con un corazón limpio, transparente, agrademos al Señor Jesucristo caminando en obediencia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo entonces. Las lenguas fueron dadas como señal a los no creyentes, dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 14 versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y cómo podemos evidenciar o digamos ver en contexto este texto bíblico? Las lenguas siempre tienen un propósito, Y un ejemplo muy claro es el día de Pentecostés allá en Hechos. Vamos a mirar en Hechos 2, capítulo 2, versículo del 1 al 8, para que nos demos cuenta de que siempre las lenguas, el Señor Jesucristo siempre tiene un propósito en todo, ¿sí? Tiene un fin. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es muy clara la palabra del Señor aquí. En ese momento el propósito de que todos allí estuvieran hablando en diferentes lenguas es porque allí, si tú sigues leyendo el texto de ahí en adelante, Hechos capítulo 2 versículo del 1 al 8, sigues leyendo del 8 en adelante y te vas a dar cuenta de que allí habían de todas las naciones, allí en ese lugar.
y para que todos pudieran entender el Evangelio de Jesucristo. Entonces ese propósito del Señor allí era que todos pudieran entender en su propia lengua las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Había un propósito allí enorme, y por eso dice la palabra del Señor que se anexaron más de 3,000 personas. Todos pudieron escuchar el Evangelio en su lengua natal. Gloria al Señor Jesús. Por medio, eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese era el propósito allí de las lenguas. Entonces hay veces limitamos al Espíritu Santo. No limites al Espíritu Santo. A veces hemos limitado al Espíritu tan solo a las lenguas. Y no, vuelvo y repito, no me malinterpreten. No quiero que crean o que estoy tratando de meterles en la cabeza de que no es importante. Sigue, si no has hablado en lenguas, sigue pidiéndole al Señor el don de hablar en lenguas. Porque es una experiencia, vuelvo y repito, muy hermosa. Una experiencia linda con el Señor Jesucristo. Pero quiero que madures espiritualmente, que maduremos espiritualmente. ¿Sí? Y que no limitemos al Espíritu Santo, porque es que nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18, está el Señor Jesucristo diciéndonos que a los que creen, cuando nosotros creemos, otra vez habla del creer, cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando creemos en Jesucristo, entonces Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesús. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, una vez nosotros creemos al Evangelio, recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, nos bautizamos en su nombre, viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo morando en nosotros. Y recuerden que cuando nosotros recibimos a Cristo, venimos a ser hijos de Él. Hijos en el Espíritu. Y cuando nosotros somos hijos de Él, dice el Señor Jesucristo, que envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, de Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos finalizando entonces este es corto estudio, porque es corto y hay mucha profundidad acá, por eso les repito, vayan y estudien, direccionados por el Espíritu Santo, pidan dirección antes. Capítulo 12 de 1 de Corintios, capítulo 3 y capítulo 14. Entonces, espero que seamos maduros espiritualmente hablando y no me malinterpreten, vuelvo y repito. Es importante buscar de manera activa y apasionada la presencia de nuestro Rey. Y qué maravilloso tener la experiencia de hablar en lenguas, vuelvo y lo repito. Pero digo pues lo que dice el apóstol Pablo. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo del 18 al 22, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, maduros. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, no te frustres, querido hermana o hermano, si no has hablado en lenguas. Eso sí, sigue buscando apasionadamente la presencia de Dios y camina en obediencia. Es lo más importante, que tú te preocupes por caminar en santidad, en obediencia a Cristo. Siempre. Que en tu conducta se vea reflejado los resultados de los frutos del Espíritu. Y estemos atentos, como les decía ahora, porque puede ser que el Señor Jesucristo te dio un don especial y no lo has visto y no lo has desarrollado en tu vida, esperando hablar en lenguas para que te puedas dar cuenta. Recuerda, eso es importante, la manera de saber si tienes al Espíritu Santo y si estás siendo influenciado por el Espíritu es por tus frutos. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos va a ir perfeccionando, Él nos va a ir direccionando. Vamos a ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, pero debemos para esto madurar espiritualmente y enfocarnos en la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, meternos en Jesucristo para que podamos tener esas experiencias cada uno a nivel personal. No es lo mismo que a mí me cuenten algo a que yo tenga la experiencia a nivel personal con Jesucristo. Busquemos esas experiencias con Él. Gloria al Señor Jesús. Marcos 16, del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí lo que quiero hoy que quede en nuestros corazones, o no lo que yo quiero, lo que quiere el Señor Jesucristo, porque lo que les he dicho está soportado aquí en la Escritura. Dice, lo más importante es que tú entiendas el Evangelio y que creas de verdad en tu corazón y que seas bautizado en su nombre y que procures al máximo de tener esos encuentros personales con Él. Esa relación íntima con Él, de manera genuina, sincera, que caminemos en santidad, en obediencia, que cuando nos presentemos ante Él de rodillas, allá en tu habitación, lo hagamos de manera genuina, transparente, con un corazón de verdad contrito y humillado, como dice la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces aquí hemos terminado. Dios les bendiga enormemente. Un abrazo muy especial en el nombre poderoso de Jesús.